Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Esta vez tenemos de invitada a Margarita Caripán, Marri Marri Lamián, Mari Lamián. cocinera, investigadora culinaria de la cocina mapuche, periodista, licenciada en estética, recolectora de estación, realizó junto con una producción general, hace poco el sexto encuentro de pueblos originarios en el solsticio de invierno, que fue hace poco. Bueno, yo a ella tuve el placer de conocerla en un curso que tomé, que se llama Curso Género e Etnicidad de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile. Está abierto este curso, así que para cualquier persona también me puede pedir el link para que pueda tomarlo. Es muy interesante y muy necesario, sobre todo en estos tiempos. Bueno, en este curso se habla sobre migración, género, mujer indígena y memoria de nuestros pueblos originarios. Bueno, con Margarita quisiera hablar sobre cocina mapuche. ¿Ya? Y a mí me gustaría saber cómo surge el interés, bueno, que sería obvio, pero sí explicarlo un poco más desde el sentir, porque es importante investigar sobre todo y transmitir lo que es el significado de la cocina mapuche. Feley Lamián. Mire, primero que nada, comentar que, así como usted me contó un poco de su historia, sobre que siempre ha andado en cocina, yo también provengo de una familia que mi papá es panadero mapuche. Empezó a trabajar desde muy joven en las panaderías, a dormir en las panaderías, que era el típico trabajo que realizaban las primeras personas que migraron a la ciudad. Sí, así Por, es. por otra parte, mi mamá, desde muy chiquitita, desde los 7 años, empezó a trabajar en casa particular. Primero era una niña cuidando niños, luego fue aprendiendo distintas cocinas, según el patrón que le tocaba, cocina española, cocina chilena, cocina judía, y así. Eh, en algún momento, bueno, ellos se conocieron, y más tarde ambos dejaron ese trabajo, sus respectivos trabajos, y empezaron a independizarse Ujú. y a vender colaciones, comida, fuera de las construcciones. Entonces pasaba, yo a veces los acompañaba a vender, porque, bueno, todo esto en Santiago, porque yo nací en Santiago, y eh, todo mi formación, incluso de escuela básica, fue acá, y también mi formación universitaria. Eh, y yo estuve con ellos acompañándolos en varias oportunidades a vender estas colaciones fuera de la construcción. Entonces también ahí se da una dinámica en que muchas veces nosotros con mi mamá o con mi papá reconocíamos también a otros mapuches. Y mi papá también Sí, siempre me contaba que cuando él repartía pan tenía muchos amigos que son mapuches. Entonces, bueno, y cuénteme. Lamien, una cosa. Eh, Usted también dice de que así lograron identificar o encontrarse con mapuches, porque uno malamente tiene la concepción de que hay pocos, pero bueno, usted dice que la comunidad es muy grande, sobre todo la comunidad que emigró a Santiago desde el sur, como usted está contando. Sí, en Santiago somos muchísimos, y yo creo que también esto de vender comida mapuche, porque nosotros también cuando vendíamos las colaciones, se da una dinámica de que mi mamá siempre vendía colaciones muy abundantes y bastante surtidas, en el sentido de que iba cambiando de menú todos los días, no sé, un chancho estofado,
un costillar de cerdo, carnes de vacuno con más verduras, los fondos, aunque sea también los acompañamientos. ¿Ya? ¿Mm? Y entonces pasaba una dinámica en que, por ejemplo, no sé, algunos, la miel le decían a mi mamá, ya, pero échemelo a mí con más juguito, que yo así me lo como, así me gusta. Ujú, Y bueno, yo más adelante, gracias también un poco a viajes que he tenido ujú, y distintos estudios que he realizado, he podido ver esto también desde una mirada más etnográfica ujú. y comprender que en esa dinámica que se daba también, tanto del solicitar un plato especial, ¿ya? Y que mi mamá también lo hiciera, se ve un poco de la relación con el alimento que hay desde los mapuches en cuanto al tema de la abundancia y en cuanto también a la forma del comer, ¿ya? ¿Ya? Porque eh, es muy interesante que, bueno, en, cuando hacemos guiso, cuando hacemos estofado, todo se aprovecha, todo el caldito, todo el juguito, Ujú. ¿ya? La Entonces no queda enjundia. la enjundia, no queda nada en la olla tiene que Mm, quedar vacía al final. Entonces, en parte muestra eso porque yo también veía cómo comían otras personas que pedían, no sé, pues, que la porción tuviera la menos grasa posible, por ejemplo. ya. ¿Ya? Entonces yo ahí veía contrastes que se daban precisamente en que algunos eran mapuches, otros no mapuches, también harta migración, harto constructor de origen peruano en esos años. Ellos comían bastante similar, aceptaban bastante bien las comidas. Y bueno, eh, así entonces yo también crecí en un espacio en que mis papás, a través de la alimentación, a través de ofrecer comida, a nosotros con mi hermano, tengo un hermano, fue posible que también nos permitieran estudiar. Previamente a eso de las colaciones, ellos se dedican a vender empanadas también, empanadas Ya. de pino. Una consulta, Dígame. una consulta. Esto de la abundancia, ya en el plato, ¿tiene algún simbolismo? ¿Usted ha logrado ver algún significado? Porque actualmente en esta cultura de dietas que tenemos, que hay mucha información desde afuera y principalmente el llamado siempre es a comer menos, o sea, mientras menos posible. Y a mí me gusta mucho eso de la abundancia, ¿ya? Me gustaría de que pudiese ahí ahondar un poco más. Yo creo que la abundancia en el comer mapuche tiene que ver con dos cosas. Una, con que se piensa el alimento como, esto es un concepto ya desde lo Ujú, mapuche, como ya futún, es decir, como algo que te fortalece, el alimento entra y te da fuerza, eso quiere decir ujú, ya futún, que vas a hacer ya futún. Y entonces se entiende que el alimento que uno va a ingerir va a permitir también el trabajo, la labor diaria. ¿Ya? Por otra parte, también el tema de que sea bastante y harta comida, es que la comida nunca sobra. Si a nosotros, por ejemplo, nos quedara algo, nosotros mismos tenemos la idea de roquín. El roquín ¿ya? que se puede entender un poco como el cocaví, quizás, como esto de, y en distintos países tiene distintos nombres, que es este llevar lo que queda Ujú. o llevar también algo que te dieron, ¿ya? Algún alimento que te dieron. Entonces, eh, uno sabe que si a la persona le sobró comida, o uno sabe que si va a dejar, uno se la tiene que llevar. ¿Ya? Ya. Entonces, en ese sentido, yo creo que están estas dos partes, ¿no? De la abundancia, Que no que hay la comida no, desperdicio. no hay desperdicio, No hay exacto. desperdicio, exacto, sí, sí. Hay algo muy, muy lindo que yo leí, que usted escribió y que lo voy a compartir acá, que dice, cocinar como acto de amor, como acto de resistencia, alimentar, crear, crecer, educar.
Donde podamos hacer fuego, podemos hacer un hogar. ¿Cómo nacieron estas palabras? ¿Qué quiere transmitir con esto? Bueno, esto surge mucho mediante estos viajes de ida y venidas del sur, de la comunidad de donde soy, que es Traitraico. Mis papás hace unos 10, 12 años lograron retornar allá, cerca de Coñaripe. Y bueno, acá en Santiago he conocido muchísimas organizaciones mapuche, muchísimas Ujú. familias mapuche, y he visto cómo han seguido desarrollando su comida y distintas otras formas y manifestaciones culturales, Mm, de la manera en que sea, ¿ya? O mm. sea, si no tienen la piedra ya para moler, para hacer catuto, por ejemplo, los multrón, eh, van a usar la licuadora, van a Ya, usar un 2 tres. ya. Si no tienen, si viven en un departamento y necesitan hacer una sábana, sacar la parrilla hacia el primer piso, ya, y cosas así. Y por otra parte, es muy interesante cómo viajan los ingredientes, porque hay una red de abastecimiento que está muy oculta muchas veces para quienes no son mapuches, y que para Ya nosotros sé. es un poco Mm, obvio, en ujú, que sí. nosotros siempre conseguimos productos de temporada. Quienes tenemos Ujú, relación con parientes en el sur. Nos traen changle, nos ujú, traen pique, dependiendo de la zona que uno mm, provenga. A otras personas les mandan por encomienda también piñones recién cosechados, que no es lo mismo que un piñón que uno puede comprar en un supermercado. mm. Entonces, y así, distintos productos. Eh, entonces, Sí, de ahí surge estos, esto que desde que uno, ujú. donde pueda cocinar, uno ya puede construir su hogar y su identidad. Sí, exactamente, exactamente. Pasa también con toda la gente que emigra, que trata de encontrar en su intimidad, en su hogar, en su cocina, en su fogón, ¿ya? Cosas que lo vinculen, que lo lleven en esos recuerdos que llamo gustativos, a esos momentos del comer y la comensalidad. Hay algo también que yo la escuché y que para mí es un poco de historia, eh, que dice que si eres lafkenche, vas a hacer mucho más productos ligados al mar. Si eres pehuenche, va a estar marcado por los piñones, por la tierra. Así que me gustaría que nos diera como una clasecita resumida de esto para personas, sobre todo que son extranjeras, que están fuera de Chile, y otros que están acá en Chile, pero en el norte, en Arica o muy en el sur. eh, y todo esto es nuevo. Así que acerquémoslos, por favor. Bueno, explicar esto también requiere un poquito de entender nuestra composición como pueblo, eh, entender también nuestro territorio ancestral, nuestro territorio histórico denominado Hualmapu, y este Hualmapu dividido principalmente en varias partes, pero donde podemos identificar la zona norte como Picunmapu, la zona del mar como Lafkenmapu, la zona del sur como Huillimapu, y la zona que está en la cordillera de los Andes y al otro lado como Puelmapu, ¿ya? Imaginándonos ahí este mapa, nosotros también podemos ver que en cada lugar crecen la vegetación, los lugares, el ecosistema es distinto. Ujú, Entonces, las comidas principales de cada uno de estos lugares también se asocian también al territorio de la persona. Zona Huilliche, uno va a ver una cantidad enorme de platos dulces y salados relacionados con la papa, mm, y
la manteca de cerdo que se ¿cierto? introdujo hace mucho tiempo y también los mariscos, la zona del mar. Mm, Pero es sorprendente la cantidad de cosas que hay con papas, ¿ya? En sí, cambio, en zona Lafkenche nosotros vamos a ver la mezcla también de algas con marisco, también distintos frutos que crecen en temporada y que se consumen. Y ya en la zona, ya tanto en la zona del centro, así como para ir imaginándonos este mapa, está todo lo que es la zona de granos, ya que el trigo, antiguamente, o hasta hace pocos años, la gran mayoría de los mapuches producíamos nuestro propio trigo. Ya esto cada vez ha ido descendiendo más, ya, ya de hecho muchas veces ya se está comprando el trigo a grandes ujú, productores o en locales, en ciertos mercados, y bueno, en la zona como de Temuco, la zona Nache, la zona Huenteche, predominan más la alimentación relacionada granos y legumbres. Ya ya, en la zona Pehuenche, que está cerca del Puelmapu, los piñones también. Y ahí a cada uno de estos alimentos principales que podemos nombrar se le aplican distintas técnicas, ya distintas técnicas para preservarlos, para que duren todo el año. No sé, pues, el piñón para mí es el caso más uno de los más interesantes en cuanto a cómo puede durar más de un año incluso, bajo distintas técnicas de conservación, ya sea que se tuesta, se cuelga, se ya, hacen unos collarines, que se pueden ir colgando en las cocinas, que se come fresco, que se come también el piñón que se encuentra debajo de la nieve, ¿ya? Entonces, ya, distintas formas de comer el piñón y también distintas preparaciones que surgen a raíz de eso, ¿ya? ujú. Entonces, es Qué todo un tema, interesante. es todo un tema el ver también la cocina mapuche, como esta idea también de Walmapu que a mí me gusta mucho en Ujú, cuanto que se consolida de cierta manera a través de la alimentación, esta misma idea de Walmapu en el sentido de que se intercambian también los productos. Hay gente que lleva las algas hasta la montaña, ¿ya? ya, Entonces así pueden comer, no sé, pues en zonas pehuenches muchas veces conocían las algas, el cochayuyo, el luche, ¿ya? Viceversa, y se cambiaban por ya, piñones o por mm, papas, ya de zonas más, no sé, en Carahue también que hay mucha papa. Viajan los productos, viajan los utensilios también. Entonces, en ese sentido, uno sabe que cuando come piñones, yo que soy de una ujú, zona que no es de tantos piñones, aunque está en la reserva Villarrica, eh, yo sé que son pehuenches, ¿ya? ya, Entonces, eh, uno sabe que es un alimento que es predominante en otra zona. Entonces ujú. uno sabe que hay distintas identidades dentro de lo mapuche también ahí. Entonces, eso también es muy bonito de poder observar los distintos territorios que conforman todo lo mapuche, porque muchas veces se cree que los mapuches solamente están en Temuco, y Temuco es uno de los Sí, grandes centros, ¿ya? Y por otra parte está todo este lado de Santiago, que es donde ujú. llegan las distintas identidades y acá se cruzan, están en constante Sí, mezcla, ¿ya? sí, Es distinto, sí, eso. sí. Pero bueno, qué bueno que así sea, porque uno tiene acceso, ¿no? Muchas veces hay personas que solamente eh, se abastecen en los supermercados, en las ciudades, exclusivamente en los supermercados, cuando sabemos que hay muchas vías también para poder obtener ciertos productos, pero sí, claro, si alguien dice voy a consumir piñones, debe entrar como a otro circuito de compra. No es imposible, pero hay que saber y hay que Sí. buscar. Es lo que yo siempre, eh, siempre les digo, o sea, nadie va a venir a la casa a golpearnos, decir, oiga,
sino que nuestro interés también en conocer nuestras raíces, porque el alimento marca la identidad. Si perdemos la forma de comer, perdemos nuestra identidad. Y ahí también podemos transmitir a las generaciones que siguen, a nuestros niños, niñas, jóvenes, de poder, y yo sé que usted hace una labor también con sus talleres, de poder a la población que no conoce los productos, poder llegar y hacer clases y todo lo más. Así que también puede presentar acá estos talleres también para que la gente la conozca. Bueno, yo llevo ya no sé cuánta cantidad de talleres he hecho en Santiago, pero alrededor ya de unos, sí, más de 10 años llevo. Unos 12 años haciendo talleres de cocina mapuche, acá en Santiago, tanto a personas mapuche como no mapuche, quienes quieran acercarse a realizar, a tomar estos talleres. Al principio yo empecé todo de manera autogestionada, en que me conseguía una sede y ya cobraba cierta cantidad de plata, como un mínimo para que nos alcanzara para todos los tipos de ingredientes, pagar la luz, el agua, y ahí hacíamos nuestros talleres. Creo que lo importante también del trabajo en talleres es cómo se da este trabajo en comunidad. Yo creo que tú también lo debes conocer muy bien. Sí, sí. Entonces, la cocina... El contacto con la gente. Exacto. Entonces, y es algo tan inmediato el conocimiento a través de los sabores, que hay una respuesta así, al tiro, inmediata, en que tanto que la persona evocó algo que le recuerda a este alimento, en tanto que dice, yo también hago esto, o no lo conocía, o nunca lo había probado así, o ver también que es posible hacerlo, porque para mí, por lo menos, uno de los objetivos en todos los talleres es ver la posibilidad de seguir haciendo nuestra comida mapuche en estos espacios de velocidad, en estos espacios donde no tenemos los mismos utensilios tradicionales, pero cuestionarnos también de qué es nuestra comida mapuche en la actualidad. Y también ver un poco todo el tema de los beneficios. ¿Por qué? Porque eso es lo otro que yo trato de ver en los talleres, que si bien no está tan asociado, así como la salud, en cuanto a dar recetas de que esto sirve para tal cosa, sí ver que estos alimentos cuentan con propiedades que muchas veces no ha sido incluso investigado. No sé, nosotros tenemos el mudai. El mudai tiene probióticos, ¿ya? Como cualquier fermentado, pero nunca se ha dicho, ha escrito sobre de que el mudai, que es una bebida de origen ancestral indígena de acá, ¿ya? Tiene probióticos. Es decir, y antiguamente se consumía mucho mudai. Entonces la gente tomaba y estaba bien de la guatita también. O el mismo tema, otro tema que es interesante, que cómo se combina la salud en las comidas, que todas las comidas llevan llevan verduritas, que se incluyen de distintas maneras y de forma inconsciente, por así decirlo. Esto hace que conserven mayores propiedades, no sé. Siempre me llama mucho la atención todo el verdeo que se le echa encima a los caldos mapuche. Se le echa todo lo que se pilla en la huerta, verde picado, pero no se recuece, se echa al final. Y eso conserva todas las propiedades de estas verduras. O cuando se le echa hierbabuena a las comidas, orégano mapuche, que es un orégano grande que crece en el sur. El chascú o tomillo también, que es distinto. Y todo eso ayuda también al estómago, ¿ya? El uso de la ceniza también, que acá no sé, no es mucho lo que se ha estudiado, el uso de la ceniza y el beneficio de la ceniza.
Y en los talleres vemos todo eso, ¿no? Entonces yo incluso les digo, pero miren, fijémonos en cómo ha variado el trigo mote que nos están vendiendo. Antiguamente nos vendían un trigo mote más amarillo, ahora Ujú. están vendiendo un trigo pelado, que no es mote que ni siquiera abre cuando uno lo cuece. Pero, y ahí nos vemos también en cómo se va alejando cada vez más Mm, de esta producción artesanal, ¿no? sí. En que se hacía con ceniza. Mm, Entonces, para mí, por lo menos, los talleres es súper importante reflexionar a través de cómo nos alimentamos, de lo que estamos comiendo, ver que somos mapuche, pero y ver también las cosas que como la actualidad también, los supermercados, la industria, está permeando en nuestra alimentación y en que mm, sea aún más difícil muchas veces poder hacer algunas de las comidas. sí, sí, Eso. sí. Pero bueno, esa es la resistencia, ese seguir haciéndolo a pesar de las dificultades. Sí. Lamien, yo le agradezco mucho el tiempo, la pasión también con la que habla de lo suyo. Bueno, van a ver ahí para que la puedan seguir en las redes y contactar en caso de que ustedes quieran. Y nosotros también, bueno, el fogón sigue prendido, Sí. así que le agradezco, muchas gracias. Gracias, la mía. Puedo callar.